El Play 5 es una de las consolas más vendidas y de las más apetecidas del mercado. A pesar de la escasez de stock, sus números de ventas son impresionantes. Pero aparte del hype que genera la consola, por todas las novedades que trajo, también hay aspectos a mejorar y uno de ellos, y del que hablaremos hoy, es el almacenamiento, ya que no es suficiente el que trae de manera predeterminada y se hace casi obligatorio expandir su capacidad. Es por eso que hoy te mostraremos cómo aumentar la capacidad de almacenamiento de tu Play 5 de una manera fácil y no tan costosa. Paso número 1. Lo primero que debes hacer es tener un disco duro externo. En nuestro caso usaremos un Toshiba de 2 TB. Es importante que el disco duro que vayas a utilizar sea exclusivamente para almacenar los juegos y o aplicaciones del Play 5, ya que este al inicio de la operación formateará el disco, es decir, que se borrarán todos tus archivos. Para empezar, debemos conectar el disco duro necesariamente en los puertos azules de la parte posterior del Play para evitar errores. Una vez conectado el disco, debemos dirigirnos a la configuración del Play pulsando en el símbolo de engranaje de la parte superior. Luego buscamos el apartado almacenamiento. Aquí veremos el almacenamiento predeterminado de la consola y el espacio disponible. En la segunda opción veremos que ya ha reconocido el disco duro. Los juegos de Play 5 sí se pueden pasar al almacenamiento externo, pero para jugar dichos títulos se deben pasar los datos nuevamente al almacenamiento interno de la consola. Los juegos de Play 4 se pueden mover al almacenamiento y se pueden jugar desde el disco duro. La ampliación de almacenamiento funciona tanto en Play 4 como en Play 5. Una vez estés seguro de que tus archivos están respaldados, bien sea en un PC o cualquier otro dispositivo, podemos proceder con el formato del disco. Este procedimiento hará que se borren tus archivos y cambiará el formato del disco duro a uno reconocible por la consola. Pulsamos el botón X sobre la opción Sí y dará inicio al proceso. El tiempo de espera dependerá de la cantidad de archivos que tengas en tu disco duro y lo ideal sería ya tener el disco duro formateado. Cuando termine el formato nos indicará que todos los juegos de Play 4 se instalarán directamente en el nuevo almacenamiento. Paso número 4. Recuerda que si vas a extraer el disco duro debes hacerlo de forma segura. Para ello debes ir a Configuración, Almacenamiento, Almacenamiento ampliado USB y seleccionar Extraer de Play 5 de forma segura. Finalmente haremos clic en Aceptar y veremos que ya está disponible el nuevo almacenamiento. Para pasar los juegos al disco duro debemos hacer lo siguiente. Paso número 1. Volvemos al apartado de almacenamiento y en la primera opción entramos a Juegos y aplicaciones. Aquí nos mostrarán todos los juegos y apps que tenemos instaladas. Paso número 2. Presionamos el botón X sobre uno de los juegos y nos aparecerán 3 opciones. Seleccionamos la segunda opción que indica Seleccionar elementos para mover. Nuevamente nos saltará un aviso diciendo que los juegos de Play 5 se pueden pasar pero no jugar desde el disco duro. Damos en Aceptar y ya nos aparecerán las casillas para seleccionar los juegos que deseamos pasar. En nuestro caso seleccionamos únicamente los juegos de Play 4. Paso número 3. Cuando tengas tu selección das clic en mover y empezará a pasar la información al disco duro. Lógicamente entre más juegos selecciones más tiempo tardará. Dejamos que el proceso se complete y cuando termine el proceso verás que solo se muestran los juegos que quedaron en el almacenamiento de la consola. Si volvemos atrás vemos que en el apartado de almacenamiento ampliado están los juegos que acabamos de pasar. Incluso en la biblioteca de juegos vemos que están separados los juegos del almacenamiento de la consola y los del disco duro. Paso 4. A jugar. Ya podemos jugar con total normalidad cualquiera de los juegos que pasamos al disco duro. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de todo lo que sucede en el mundo gamer.